Hoy vamos a trabajar con una plantilla de análisis sismo resistente para un análisis estático y dinámico de hasta 10 niveles como máximo. Esta plantilla está de acuerdo a la norma E030-2018, que es la última versión de esta norma, que tiene ciertas modificaciones de acuerdo a la anterior, que era del 2016. Como les venía diciendo, esta plantilla está generada en función a la norma E030. Se trata sobre diseño sísmico resistente en edificaciones. Vamos a trabajar un mismo ejemplo tanto para el análisis estático como dinámico. Vamos a dar clic en iniciar, aceptar. El contenido de la plantilla es el siguiente: análisis estático y dinámico. Tanto para un análisis estático como dinámico, nosotros tenemos que determinar parámetros sísmicos, que son los siguientes: zonificación, parámetro de sitio, categoría de edificación, el uso que tiene que tener esta edificación, el coeficiente básico de reducción sísmica, el valor R, irregularidades tanto en altura como en planta, coeficiente de reducción sísmica, y el factor de amplificación sísmica, que viene a ser el valor C. Para realizar un análisis estático o dinámico, nosotros ya tenemos que tener modelado nuestra edificación, ya sea en ETAPS, en SAP, el programa que estén utilizando. En este caso, estamos trabajando con ETAPS. La edificación que vamos a trabajar es la siguiente. Es una edificación de 6 niveles, tiene un uso comercial, se ubica en el distrito de Chiclayo, está conformada por columnas de 50 por 50, vigas de 30 por 60, placas de 20 centímetros de espesor, presenta losas en dos direcciones de 30 centímetros en las esquinas y losa de 35 centímetros en una dirección, que son en estos extremos. Se está trabajando con un concreto de 280 y presenta un tipo de suelo S2. Una vez que ya tenemos estos datos, nosotros comenzamos a modelar. Para trabajar en ETAPS es muy fácil. Es como trabajar en el SAP 2000. Tiene las mismas características, las mismas funciones, prácticamente son los mismos comandos. Pero de todas maneras les dejaré un link sobre un video acerca de cómo crear combinaciones, cómo crear secciones y las características o propiedades de los materiales. Un videito muy corto. En modo de repaso, vamos a indicar o a verificar el material. Tenemos material concreto de 280. El peso unitario se considera 2.4 toneladas por metro cúbico. Modo de elasticidad es 15.000 por la raíz del F'C. Modificamos aquí, indicamos el tipo de concreto, que sería 2800. Damos OK, aceptar, aceptar. También tenemos que hacer modificaciones en el acero. Recuerden aquí cambiar todo a 4200, aquí a 7.8 y aceptar. Bueno, recuerden que las placas trabajan de manera monolítica, es decir, este elemento es uno solo. Entonces, para ello tenemos que crear los peer libels y luego asignarlos, para que a la hora de obtener nuestros resultados, para determinar el sistema estructural, sean los correctos. Otro dato importante es tener mucho cuidado a la hora de cargar el modelamiento. Las cargas vivas, las cargas muertas. Bueno, eso es todo lo que se tiene que decir respecto al modelamiento. Ahora vamos a ir a la plantilla. La plantilla, como ya les mencioné, se va a trabajar estos dos tipos de análisis. En esta pequeña hoja que dice información, se ha hecho un resumen de las cosas más importantes y de lo que se va a necesitar para realizar un análisis sismo resistente. Entonces tenemos aquí lo que son irregularidades iniciales y las irregularidades finales. Las irregularidades iniciales he considerado que son aquellas que no necesitan del sismo para ser evaluadas, y las irregularidades finales son aquellas que sí necesitan del sismo. Entonces, en este pequeño libro vamos a encontrar irregularidad por peso. Nos dice que se tiene irregularidad de masa cuando el peso de un piso determinado es mayor a 1.5 al peso inferior adyacente, y por lo tanto tiene un factor de 0.9. Acá hay pequeños ejemplos. Nos dice que si la relación de este piso entre el piso superior es mayor a 1.5, es irregular. También tenemos por geometría vertical. Nos dice si la dimensión en la planta de la estructura resistente es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente, es irregular y por lo tanto tiene un factor de 0.9 que no se aplica a azoteas, a sótanos ni a semisótanos. En otras palabras, lo que la norma nos dice es lo siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, digamos que esta es nuestra edificación. Vamos a definir de 1 y de 2.
Si vamos a trabajar en Y, D1 es toda la longitud en Y y D2 viene a ser la longitud en Y menos la longitud de abertura de un ducto. Entonces, si D1 vale 28.30 y D2 vale 20, es decir, es D1 menos los 8 metros 30, digamos, de este ducto, tenemos un valor de 1.42. Si es mayor a 1.3 se considera irregular. De la misma forma evaluamos en X, pero en X simplemente podemos deducir que es regular. Vemos que en Y es irregular, en X regular, pero en sí entonces la edificación se determina que es irregular. Descontinuidad en el sistema resistente. Lo que la norma nos recomienda es lo siguiente, tener edificaciones de esta manera, con el sistema de esta manera, que no presenten volados y que exista una continuidad de los elementos estructurales. Es más que probable decir que es irregular por un sistema discontinuo cuando se presentan grandes volados o cuando hay una discontinuidad en el sistema, es decir, que las columnas aparezcan en el primer, segundo nivel, se desaparezcan en el tercero y vuelvan a aparecer en el quinto nivel en la misma dirección. Entonces, esto de aquí es más que probable que tengamos una discontinuidad en el sistema resistente. Aquí en entrante. Lo que la norma nos dice en sí es lo siguiente, que al tener edificaciones en forma de L, en H, en T, en X, es más que seguro que serán irregulares. Ahora, nos habla de un 20%. Si es mayor al 20% se considera irregular, es decir, tenemos un D1 y un D2. El D2 viene a ser la longitud de apertura, entrada, digamos, en este caso, la edificación. Si la relación de D1 entre D2 mayor a 0.20 o al 20% se considera irregular. Descontinuidad del diafragma. En resumen, la norma nos dice que si la sumatoria de estas áreas de los ductos o vacíos es mayor al 50% se considera irregular. Sistema no paralelo nos dice que si tenemos un muro con un ángulo de inclinación de 30 grados mayor, se considera irregular. Irregularidad por piso blando, piso débil, extrema rigidez, extrema resistencia, tiene que ver con irregularidades finales, son aquellas que para determinarlas necesitamos del sismo. Aquí tenemos sus valores correspondientes. Lo que la norma también nos indica, nos habla de tres cosas, que a la hora que nosotros evaluamos los nodos de vibración, nuestros dos primeros movimientos tienen que ser traslacionales y el tercero tiene que ser rotacional. Si eso no se cumple, es muy probable que tampoco cumpla con derivas. Masa participativa nos dice que tiene que ser como mínimo el 70%. La de desplazamientos o lo que son derivas, en este caso para el concreto, es de 0.07. Los desplazamientos están en función al tipo de material. Vamos a hablar de sistemas estructurales, estamos hablando de concreto armado, tenemos pórticos, dual, sistema de muros estructurales y ductibilidad limitada. Cada uno tiene un valor diferente. Ahora, de acuerdo a la norma, también ha variado un poquito los porcentajes para determinar qué tipo de sistema es. Si está dentro del 80%, porticado, 20-70, dual. Al final de esta hoja de información podemos dar clic aquí y descargar lo que es la norma de 030 si es que aún no la tienen. Dicho esto, ya podemos dar inicio en sí en qué consiste la plantilla. También tenemos que dar una revisadita a toda esta información o leer la norma para ver que la plantilla cumple con lo que la norma indica. Entonces, antes de empezar con los parámetros sísmicos, vamos a determinar el ratio. Para ello vamos a solicitar ETAPS. Vamos a correr el programa, se supone que ya está totalmente cargado. Vamos a ir a tablas, análisis y resultados, estructuras, otros y aquí a Story Forces. Esta tabla que obtenemos lo vamos a exportar a Excel y vamos a tener esto de aquí. Esta tabla de Excel nosotros tenemos que filtrarla. Vamos a seleccionar aquí solo la combinación de peso de edificación. Ojo, recuerden que como estamos hablando de una edificación tipo B de uso comercial, el peso viene a ser igual al 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto. De acuerdo al tipo o categoría, este peso va a variar. Entonces, lo que vamos a hacer en localización se indica que es button y estos valores los copiamos. Vamos a pegar acá. Y pegamos. El peso de la edificación es 3104. El peso de la edificación es el siguiente. Lo que necesitamos es el peso por niveles y para determinar el ratio necesitamos el área. En este caso es de 21 por 21 y el peso que vamos a tomar aquí es el peso común o promedio de todos ellos.
En este caso, 523, ¿ok? Y tenemos un ratio de 1.19. ¿Cuál está dentro del rango? Se establece que el rango es de 0.9 a 1.1, lo más aceptable, hasta 1.3. Tener edificaciones con ratio de 4, 5, 7 significa que son estructuras demasiado pesadas y que a veces hay siempre un error de carga y hay que verificarlo. En esta opción de aquí nosotros podemos ocultar las celdas que están vacías y eso sería cómo determinamos el ratio. Empezamos aquí al índice y vamos a comenzar con los parámetros sísmicos, es decir, vamos a evaluar todos estos datos.